Pues muy buenos días, bienvenidos, como todos los sábados, a 7 a.m. y hoy tenemos un tema que estoy seguro te va a gustar como a mí me gustó. Y el tema se llama el pasado. Fíjate que yo he comentado muchas veces que cuando nosotros vivimos con un pie atrás, con exceso de ese pasado, tú vas a estar viviendo en depresión, porque generalmente irte al pasado, pero no irte al pasado y recordar lo bueno, sino recordar lo malo te va a traer cierta culpabilidad del decir por qué hice eso, por qué no hice lo otro, por qué hablé, por qué fui, por qué no. O sea, siempre vamos a estar tratando de tratar, por valga la redundancia, tratar de cambiar lo que hicimos allá y no se puede. Ahora, si te vas para adelante, te vas al futuro, ¿cómo voy a pagar la colegiatura? No sé cómo me va a ir este mes, cómo va a estar el asunto. Eh, Te da exceso de futuro y el exceso de futuro se traduce en ansiedad. En eso se traduce. Entonces, imagínate, si tú tienes exceso de futuro y exceso de presente, pues imagínate, estás con un pie adelante y con un pie atrás, estás flotando. Ahora, hablando de este remix, que tengas ansiedad y que tengas depresión, que estés con mucho futuro y estés con mucho pasado. Imagínate cómo, en qué se convierte el presente que vives. El presente que vives se vuelve algo confuso, se vuelve algo um, no sé, algo que no estás disfrutando porque está revuelto, tu presente está lleno de lo que ya pasó y lleno de lo que ya viene y ni una de las dos cosas puedes cambiar. ¿Y eso que te genera? Estrés. Y entonces, imagínate este combo. Yo ya lo padecí, digo, por eso contraje fibromialgia, o sea, vivir con ansiedad, con depresión, claro que te va a generar estrés en el día a día, no estás disfrutando nada. No tienes paz en ningún momento, o sea, ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro, en ningún lado. Ahora vamos a hablar qué dice Dios en relación a estos tres tiempos, presente, pasado, futuro. Y vamos a basarnos en Isaías 46, versos del 9 al 13. Y dice, ¿recuerdan las cosas que yo hice en el pasado? Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Ahí hablo de futuro. Ahí está hablando de futuro. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Escúcheme, pueblo terco, que estás tan lejos de actuar con justicia, pues estoy listo para rectificar todo, no en un futuro, sino ahora. Ahí está hablando de presente. Estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria. Entonces, aquí nos está hablando de este contexto del que estamos platicando, ¿no? Presente, pasado, futuro. Dios está hablando de tres tiempos. Te está diciendo, no traigas a la memoria lo que ya pasó. No permitas que eso que ya pasó, ese pasado, te dañe. No permitas traer este pasado al presente y que arruine tu presente porque estás pensando que tu pasado pudo ser diferente. Bueno, te tengo noticias. Así tenía que ser. No había manera de que fuera diferente porque recuerda que tú y yo estamos dentro de un plan perfecto. Tu temporada y la mía, las temporadas de Netflix que vayamos a tener ya están escritas. Entonces, no hay mucho que cambiar, tal vez cierta variación por el libre albedrío que nos da el Señor, pero al final de cuentas tú vas a regresar al redil, ¿sí? Al plan que Él tiene, porque tarde o temprano tenemos que llegar al propósito. Entonces, si te tienes que acordar de algo del pasado, de lo que te tendrías que estar acordando, y eso lo hemos ya comentado varias veces, es de lo bueno que Dios ha hecho por ti. Punto. A eso tendrías que ir al pasado. Él está diciendo, soy el único que puede predecir el futuro. El único. O sea que por más que te afanes y pienses que qué voy a hacer, como dice la canción de el salmista José Luis Perales, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? No puedes cambiar nada. Tú no puedes cambiar absolutamente nada. El único que puede predecirlo porque ya lo sabe, ya lo conoce, es Dios. Y dice, y voy a poner en orden tu vida.
No allá en el futuro donde estás preocupado porque llegue. Ahora mismo, hoy, desde hoy, yo voy a poner en orden tu vida. Entonces, estamos ante un Dios que no solo es un Dios fiel, no estamos solo presentes ante un Dios que cumple su palabra, sino yo estoy seguro que has escuchado esta frase que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces está hablándonos de un Dios que es un Dios de temporadas. Ahora bien, estamos hablando de pasado y nos regresamos al tema. ¿Qué hago entonces con ese pasado? Porque tú y yo tenemos un pasado, ¿eh? O sea, ni uno de nosotros podemos decir que toda nuestra vida hemos sido blancas palomitas. Todos, tú y yo tenemos un pasado. ¿Qué hago con ese pasado? ¿Cómo afronto esas experiencias que tuve en el pasado? Esas cosas ocultas, esas cosas que me avergüenza recordar que yo viví eso y que traen o pueden traer consecuencias a mi presente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo sé que te ha pasado, hay muchas ocasiones en las que estás, ya sabes, ¿no? Filosofando, tomándote tu cafecito y de pronto te vas en tu viaje astral, ahí te desprendes y dices, empiezas a analizar esa vida que has llevado y hay cosas en ese pasado que dices, ay, si hubiera sido más sabio, si hubiera sido más inteligente. Yo, por ejemplo, no fui buen administrador. Hace mucho tiempo no fui buen administrador. Hubieron momentos en los que viví bonanza, en los que no quiere decir que ahora no la viva, ¿verdad? O sea, de verdad estoy agradecidísimo con lo que Dios me está permitiendo vivir. Es sobrenatural lo que Dios me está permitiendo vivir en este momento, pero hubo un momento en mi vida, y porque estamos hablando de pasado, que yo analizo y dije, si yo, ya sabes, hubiera no existe, ¿no? Si yo hubiera administrado bien ese dinero, si yo lo hubiera invertido, si yo no lo hubiera gastado, si no lo hubiera tirado en trago, o sea, todo ese tipo de cosas pueden llegar a golpear tu puerta, te pueden llegar a intentar robar la paz, porque tú empiezas a imaginar escenarios diferentes. No sé si has visto una película que se llama El efecto mariposa. Si no lo has visto, ahí la encuentras en YouTube. Y está hablando de esto que te digo, de alguien que vive un presente atormentado porque no está a gusto con ese presente. Y la película es un poco de ciencia ficción, pero este personaje puede regresar al pasado por medio de unos diarios y mueve cosas en ese pasado para que el presente cambie. ¿Sabes qué pasaba? Valga la redundancia. Nunca llegaba a donde él quería llegar. Por una u otra situación, en escenarios distintos, llegaba al mismo punto. Llegaba al mismo punto. Él quería estar con una persona, él quería estar con la chica del que él se había enamorado. En ninguno de los escenarios terminaban juntos. O sea, te estoy diciendo que tu propósito viene. Entonces, por más que tú vayas y le muevas, no va a cambiar, porque ya tenemos un propósito, ya está la persona que va a estar contigo, está la persona con la que vas a envejecer, están tus amigos, tus enemigos, quienes van a llegar, quienes se van a ir. Acuérdate, somos hijos de un Dios de temporadas que no lo toma nada por sorpresa, todo lo tiene perfectamente y fríamente calculado, ya sabe qué es lo que va a pasar y de pronto nos deja como dice la canción, nos suelta la rienda de que nosotros podamos tomar decisiones, pero hay un plan para ti y hay un plan para mí. ¿No te ha pasado a ti eso? ¿De que has volteado hacia atrás y te sientes culpable? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Ahora, entonces, ¿qué debo hacer con ese pasado? Y hoy vamos a hablar de 3 puntos particulares que te van a ayudar a saber qué hacer con ese pasado. Y el punto número 1 es que tienes que sanar lo que quedó pendiente. Ese es el punto número 1. Al pasado, de lo que hay en ese pasado, tengo que sanar lo que quedó pendiente. ¿Sabes? Porque para Dios es importante que las cuentas del pasado estén saldadas. Dicen que Dios no es deudor de nadie, o sea, que no nos debe nada. Ah, nos tenemos que poner a cuentas con Él entonces. Y ¿sabes por qué las cuentas deben ser saldadas? Porque cuando Dios te elige para llevarte a un nuevo nivel, primero te tiene que sanar el pasado. Porque imagínate que no te sane el pasado y te lleva a un nuevo nivel. Y en ese nuevo nivel, lo que no está sanado de pronto te explota en la cara. Eso que no arreglaste, eso que no sanaste, esas relaciones pendientes que dejaste ahí, todos esos ciclos abiertos y que de pronto no eran buenos para tu vida y tú vas a otro nivel y cuando llegas a ese otro nivel y tú no sanaste eso, ¿sabes qué pasa?
vas a ser exhibido. Entonces, el Señor va a dar los medios para que eso sea sanado. A veces, como hemos platicado muchas veces, es desde el amor y a veces es desde el dolor, pero siempre vamos a tener que buscar sanar. ¿Para qué? Para que este pasado, cuando tú estés teniendo un presente que te está llevando o está abriendo la puerta hacia glorias mayores, ese presente no se vea frenado por tu futuro, ese presente no se vea detenido por las malas decisiones que tomamos anteriormente. Y entonces el pasado, que para nosotros podría ser algo que nos avergüenza, toma sentido. Porque cuando tú sanas ese pasado que te avergonzaba, eso que el demonio, que el enemigo estaba utilizando para maldecirte, para destruirte, Dios en su infinita misericordia lo transforma en algo que te bendice cuando tú lo sanas. Creces y aparte te vuelves una persona, un sobreviviente de ese pasado. ¿Y sabes qué? Pues Dios te va a hacer coincidir con personas que están en un pasado como el que tú tienes y de esta manera es que tu vida la usa para levantar a otros. Y ahí se cumple el plan perfecto. Hay muchas personas que en medio de los procesos que están viviendo del pasado deciden reconstruirse. Hay gente que tira la toalla y dice, yo no puedo con esto, jamás voy a poder cambiar, esto ya me sobrepasó, es que todo el mundo sabe qué fue lo que hice, es que lo que hice yo no tiene nombre, ¿cómo pude hacer eso? Pero hay otros que dicen, pero Dios no me ve con esos ojos que yo me estoy viendo y Él no me ha traído aquí hasta este punto para avergonzarme. Y entonces en medio de ese proceso, esta persona decide reconstruirse. Estas personas que fallaron ayer, tú y yo fallamos ayer, pero podemos esforzarnos en el presente por tener una mejor historia. O sea, tú eres el que tiene el lápiz en la mano, tú eres el que escribe la historia, tú eres el que pinta el paisaje. Y si dice la palabra que cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestros pecados son lanzados al fondo del mar y Dios no se acuerda de tus pecados, ¿por qué tú te acuerdas de ellos? ¿Por qué tú los traes otra vez? ¿Y por qué tú te flagelas? Lo que tienes que hacer es sanarlo, sanarlo. Porque mira, si tú y yo, que lo hemos tenido, te lo firmo, tú y yo, aunque hayamos tenido un pasado de lo peor, difícil, complejo, si tú y yo decidimos hacer las cosas de la manera correcta, de vivir acorde no a lo que creemos y a lo que sentimos, estar escuchando esas emociones que te susurran al oído, sino que te pones a escuchar lo que Dios dice que se tiene que hacer, cómo es que tienes que vivir y comienzas a vivir en obediencia, alejándote de lo malo y comenzando a hacer lo correcto, Dios te va a levantar. Y no solo te levanta, Dios te usa. Fíjate, hay un personaje en la Biblia que se llama Jacob. De Jacob ya hemos hablado aquí. Jacob robó la primogenitura a su hermano Esaú con la complicidad de su mamá, pero él mintió a su hermano, él mintió a su papá y él robó la primogenitura. Bueno, él, ya de esa historia también ya hemos hablado, él se va a casa de un tío que se llama Labán, súper tramposo, le vio la cara, le puso a trabajar de más, no le pagó lo justo, es decir, de alguna manera estaba pagando karma ahí con ese tío con el que él vivía, pero llegó un tiempo en el que él salió de esa casa de su tío. Salió con sus esposas, salió con sus hijos. Sí, sí escuchaste bien, sus esposas. En aquel entonces era válido, no lo vayas a traer al presente. Aquí no se vale. En aquel entonces sí se valía. Él tenía sus esposas, sus hijos, y sale, cuando sale de esa tierra para regresar a la tierra de donde él venía, de donde él salió, Dios se le aparece, el ángel del Señor se le aparece a Jacob. Y bueno, hay todo un proceso ahí en ese encontrarse con el ángel, pero hay algo importante. Jacob se aferra al ángel y le dice, yo no te suelto hasta que me bendigas. Él estaba buscando, perdón, él estaba buscando arrebatar esa bendición. Pero en medio de esta situación de buscar que él fuera bendecido, que él arrebatara la bendición, en su corazón había intranquilidad, en su corazón había angustia. Jacob no estaba tranquilo, con todo y que estaba peleando su bendición, Jacob no estaba tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que tenía que regresar a la tierra de donde salió y se tenía que reencontrar con su hermano Esaú. Y con Esaú, Jacob tenía una cuenta pendiente. Jacob no tenía saldada esa cuenta. Le quitó su primogenitura. Si es cierto, hubo un trato, hubo un trato. Y por un plato de lentejas, Esaú
entregó la primogenitura, pero fue un trato engañoso. Y además Jacob no solo hizo este trato, argumentó este trato para robarle esta primogenitura, que en aquel entonces y hasta el día de hoy esa primogenitura tiene una importancia, wow, pero en aquel entonces era todavía mucho más fuerte porque el padre solo bendecía al primogénito, la bendición del padre solo era para el primogénito, imagínate lo que le estaba arrebatando. Qué gusto que me da verte aquí, hermanita Soledad, un saludo. Fíjate lo que le estaba entregando por un plato de lentejas, era un trato engañoso. Aparte había engañado al papá, había entrado en contubernio con la mamá. Fíjate cómo estaba esa familia. Bueno, Jacob tenía que regresar ahí, tenía que regresar, porque tenía que aclarar por qué se había robado algo que no le pertenecía, que era la primogenitura. Imagínate cómo está nuestra vida cuando tenemos algo pendiente del pasado y eso pendiente del pasado llega a tu presente. A eso me refiero cuando te digo que te explota en la cara, porque no decidiste arreglarlo. ¿Cuál es el antídoto para poder sanar ese pasado? El único antídoto que existe para sanar el pasado se llama perdón. Aquí no hay de que, el tiempo lo cura todo. Nanay. Esto se me va a olvidar con el tiempo. El tiempo es sabio maestro. La distancia, voy a poner distancia por medio, me voy a alejar, me voy a otro lado. ¿No? La herida sigue adentro. Puedes alejarte de esa persona que te hirió, puedes irte a otro lado del planeta, puedes dejar que pasen 100 años, dijera la canción, y en tu corazón, si no hubo perdón, la herida va a seguir abierta, va a seguir habiendo rencor, va a seguir habiendo esta raíz de amargura. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué no lo consideró? Si yo le ayudaba, si yo le amaba, ¿por qué hizo eso? Va a seguir doliendo, porque el perdón es el único antídoto para poder sanar heridas del pasado. Fíjate, leí a la vez pasada un post en Facebook y es real. Muchas veces vas a entregar ese perdón a alguien que nunca te lo pidió. Ah, sí, muchas veces vas a tener que entregar ese perdón a alguien que nunca siquiera se disculpó. Y aparte, ese alguien te agravó, te atacó, te señaló, te cuestionó, tal vez te quitó, tal vez te hirió, tal vez te robó, te hizo daño ese alguien. Pero si no lo haces, si no le liberas con el perdón, ¿quién sigue preso? Yo. Al otro tal vez le vale, a la otra tal vez le vale, no puedo opinar por la otra, tal vez el otro también está dolido, tal vez el otro está arrepentido, tal vez el otro no encuentra cómo regresar y decirte, hermanito, tienes razón, la regué, pero está metido tan adentro en ese mar de rencor que ya no se puede regresar. Entonces, ¿a quién libera más? A ti. Porque cuando tú estás enojado con alguien, cuando tú tienes una cuenta pendiente con alguien, el que decide meterse a la cárcel del rencor, del orgullo, de esta de remordimiento, de recordar lo que fue y otra vez resentimiento, perdón, de otra vez estar pasando por tu corazón eso que dolió, pues estás decidiendo meterte a una cárcel, pum, le pones el candado y te comes la llave. Mientras tú no perdones, ese pasado te va a seguir atormentando. Ese pasado no va a ser pasado, ese pasado va a ser tu presente y lo vas a estar viviendo. ¿Sabes qué es lo peor? Lo vives como si fuera una película, en tu cabeza pasa y pasa y pasa las escenas que dolieron, las escenas que rasparon. Y bueno, y ahí hay otras cosas que tienen que ver con buscar conmiseración, que tienen que ver con hacerte la víctima, que luego hablaremos de eso, pero volvamos al tema. En tu vida, en las cosas pasadas, en las cosas del ayer, como lo dije hace un momento, todos tenemos errores, todos tenemos fallas y esas fallas, esos errores están ahí pendientes de saldar. De pronto te pueden explotar en la cara, de pronto pueden llegar a tu presente y lo pueden estropear, lo pueden echar a perder. Entonces, si nosotros pretendemos alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, quiero ver la bendición de Dios en mi presente y en mi futuro,
Te voy a decir a lo que no te va a gustar, ni a mí me gusta, porque recuerda que nuestra naturaleza, cierto o falso, somos egoístas, somos orgullosos. Anda, anda, pégate un codazo al de al lado y dile, y si estás solito, codéate solito y dile, mira, si bien que eres orgulloso, de pronto no te gusta ni que le tiren piedras a tu equipo de fútbol. De verdad, somos orgullosos, somos imperfectos. Acuérdate, también platicamos una ocasión, nuestra naturaleza corre hacia lo malo. Por eso es tan importante estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da por medio de su palabra ese manual de cómo es que tenemos que vivir, porque si por nosotros fuera, hiciéramos lo que nos gusta, no lo que nos conviene. Entonces, vuelta a lo que te digo. ¿Quieres ver la bendición de Dios en tu presente y en tu futuro? Anótale y pégalo en el refri. Pon un recordatorio en tu teléfono. Tienes que perdonar a todos aquellos que te ofendieron, que te robaron, que te hicieron daño, que tal vez mintieron acerca de ti, tal vez no sé qué te hayan hecho, no sé cómo te hayan fallado, tal vez esa persona era tu amigo, tal vez era tu familiar, tal vez era tu esposa, es tu esposa, tu esposo, son tus hijos, es tu compadre, es alguien de confianza, es alguien que de pronto abusó de tu confianza y lastimó tu corazón, porque sabes que cuando son este tipo de personas que están en tu círculo cercano, yo le llamo fuego amigo, porque tú estás esperando que el fuego venga de frente y cuando el fuego viene de frente tú estás parado y te defiendes y puedes levantar las manos por lo menos y defenderte, pero cuando el fuego es amigo, el fuego te llega de la espalda y tú no lo esperas. Y entonces el otro que está a tu espalda puede sacar el cuchillo con toda la alevosía y con toda la ventaja y ¡placa! Te lo clava en la espalda. Bueno, a ellos los tienes que perdonar. ¿Sabes por qué? Porque no importa que te hayan robado, no importa qué es lo que te hayan quitado. Nunca en la vida, jamás, lo que el hombre te robe, lo que el hombre te quite, se va a compararlo con lo que Dios te puede dar a cambio cuando tú decides sanarlo, cuando tú decides soltarlo y decir, ya fue, se acabó. Y es que mira, ¿sabes por qué nosotros no perdonamos cuando tenemos un pendiente con alguien? Porque nosotros estamos esperando que con eso que nos hizo esta persona, nosotros podemos hacer que cambie. Me va a pedir perdón, se va a acercar a mí, me tiene que pedir, y cuando me pida perdón, yo le voy a decir que, y yo voy a llevar luz a su vida y le voy a decir que no puedes hacer eso. No podemos hacer eso. Nosotros no podemos cambiar a quien nos hirió. Es más, no es tu tarea. Tu tarea no es cambiar a quien te hirió. Tu tarea es sanar tu presente. No pedimos o damos perdón para ser perdonados. Entramos al proceso de perdón para ser transformados, que es muy diferente, porque cuando yo tomo la decisión de perdonar, de perdonarme, tiene que haber un cambio. Si yo tomo la decisión de soltar aquello que me dolió, claro que no voy a soltarlo de inmediato, ahorita te voy a platicar qué onda con eso, pero tomo la decisión y declaro, decreto que estoy perdonando a aquella persona por lo que me hizo. En ese momento en tu interior está habiendo una catarsis. De hecho, desde el momento en el que chocas con esa situación que tu mundo está siendo tu mundo está siendo sacudido, tu mundo como lo concebías puede estarse desmoronando delante de ti y dices, ¿cómo es que ocurrió esto que yo no me di cuenta? Y tu mundo está convulsionado y tú te puedes ir con todo y ese mundo, pero si tú estás tomado de la mano de Dios, ahí es donde Dios te sostiene. Y entonces cuando tú empiezas a entrar a este proceso de perdonar, después de esa catarsis viene una reconstrucción y tiene que haber un cambio para bien en ti, porque cuando estamos genuinamente arrepentidos, no volvemos a hacer eso que lastimó al otro, no volvemos a hacer eso que nos lastimó a nosotros, porque incluso no, a veces no es con el otro, a veces es contigo mismo. Yo era alcohólico y eso no solo lastimaba a mi familia, me lastimaba a mí. Y de pronto, ¿cómo llega ese pasado y te dice, ¿te acuerdas cuando hacías esto que andabas tomado? El enemigo te lo quiere traer a la mente para que no estés en paz. Pero si tú comienzas a perdonarte,
Eso es lo que al final del día te aleja de aquello. Y yo el día de hoy ni siquiera toco una cerveza, ni siquiera la toco. Si alguien me dice, estoy en un convivio y alguien está su cerveza al lado y me dice, ¿me la puedes pasar? Le digo, no puedo. Dios me sacó de ese infierno y yo no te voy a dar algo que te puede llevar al mismo lugar. Es tu decisión tomarla, pero yo no te la voy a dar. Perdóname, no puedo darte alcohol. ¿Ok? Entonces, aparte, muchas veces pensamos, voy a sanar. Y tal vez ese tema, como te decía, fue con tu mejor amigo. Alguien que llegaba a tu casa, alguien que se sentaba en tu mesa. Y ese alguien te traicionó. Bueno, el que sanes tu corazón, el que sanes ese pasado, no significa que vamos a seguir siendo amigos como éramos antes. No significa que vamos a volver a ser uña y mugre como éramos antes. Tal vez fue con tu esposa y se rompió, aquello se rompió y ya no se pudo restaurar. Puede pasar también. Dentro de la perfección de la voluntad de Dios, también puede pasar eso. Bueno, sanar no significa que van a volver a vivir juntos, como un día vivieron. No significa que vamos a estar como si nada hubiera pasado, pues porque sí pasó. Hubo una herida. Cuando hay una herida, la piel cicatriza y esa cicatriz va a recordar que toda la vida ahí hubo una herida sanada, pero ya no va a doler. O sea, vas a ver la cicatriz, pero ya no va a doler. Y el que no duela quiere decir que en mí ya no hay culpa, que ya no hay juicio, que yo te veo y no te juzgo, que ya te puedo ver y el verte no me genera enojo, sino que hay en mi corazón paz, porque ya sané. Entonces el rencor que pudo haber en mi corazón, el resentimiento que pudo haber en mi corazón, ya quedó en un segundo plano, está fuera y yo puedo continuar mi vida. Y entonces ahora yo te puedo mirar incluso a los ojos y te puedo sonreír y no es por hipocresía, sino es porque en mí hay paz. Es muy diferente, es muy distinto. Ahora, alguna vez me ha tocado ir a terapias. Tito, por ejemplo, también alguna vez ha estado en terapias, estas vivencias, estas experiencias vivenciales en donde vives procesos terapéuticos pensando en que, en sanar ese pasado. A la terapia vas a sanar pasado, punto, porque tu presente, como lo dijimos hace rato, se ve golpeado por malas decisiones del pasado. Entonces vas a terapia porque en terapia vas a regresar al pasado, vas a sanar el pasado para que se arregle el presente. Ah, bueno, entonces quiere decir que el perdón es terapéutico. ¿Te acuerdas que te dije hace un momento de que no se trata que porque yo diga, ok, te perdono, ya, ¡pum! Mágicamente todo cambió, el dolor se fue de tu corazón, ay, vamos a tomarnos un cafecito, nos abrazamos, vente. No, 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 no es mágico, es terapéutico. ¿Y esto qué quiere decir que es terapéutico? Si tú has ido a una terapia, lo que te dicen es, a ver, platícame, cuéntame, habla, sácalo. Entonces, si estamos hablando de que el perdón es terapéutico y no mágico, quiere decir que entre más yo lo repita, entre más yo lo diga, entre más veces cuando yo esté orando, levante mis manos y aunque esté doliendo mi corazón, yo diga, yo perdono a fulano, yo perdono a Mengano, yo lo bendigo, yo saco de mi corazón el dolor que me generó por la traición que me hizo, por el abandono, por el robo, por lo que haya sido. Si tú lo estás repite y repite y repite en oración, en presencia de Dios, ah, va a llegar esa sanación. Va a llegar esa sanación porque a todos podemos engañar. Es más, yo puedo engañar a mi terapeuta y decir, no, perdón, eso ya, como dice la canción, eso ya es cosa del pasado. Ajá. Al terapeuta lo puedes engañar. A Dios no. Él conoce tu corazón, él sabe tu corazón, lo que estás sintiendo, lo que está doliendo. Y cuando tú estás en intimidad con él, tú te expones a la presencia de él, pones la fragilidad y es en ese momento donde tú le puedes decir, Señor, no puedo con esto. No puedo entender por qué me traicionó, por qué me mintió, por qué me engañó, por qué me dejó, por qué me exhibió, lo que haya sido. Y ahí entonces, con ese corazón humillado ante Dios, va a costar trabajo. Claro que te va a costar trabajo porque está doliendo aquí, te está quemando y que de tu boca salga, que le digas por su nombre que lo perdonas, que de tu boca salga, porque la palabra te dice,
ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿cierto? Que de tu boca salga a decir, yo lo amo, yo la amo y porque lo amo y la amo, perdono. Ay, cuesta mucho trabajo porque eso es distinto a nuestra naturaleza. Esta naturaleza desde el ego que yo le voy a pedir perdón porque si ella me ofendió, porque si él me engañó, porque si él fue el que se pasó de rosca, porque yo me tengo que disculpar. Porque entonces, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está el amor que Cristo te mostró a ti cuando yo me estaba revolcando en el fango, cuando yo estaba como cerdo entre el lodo? Yo le pedí perdón y él me perdonó. Y él me redimió y él me levantó y él me dio una segunda oportunidad y él reconstruyó mi vida. Cuando mi matrimonio se estaba echando, cayendo a pedazos, él dijo, no, no, no se va a caer, yo lo levanto. Entonces, ¿dónde estaría ese amor de Cristo que él mencionó, que él mostró por mí, perdón? ¿Dónde estaría yo mostrándoselo al otro? Tal vez no vamos a ser amigos, tal vez ya no nos vamos a sentar en una mesa, pero te voy a mostrar lo que Dios ha hecho conmigo y posiblemente eso toque tu corazón y permita que tú seas usado para que otro sea levantado por medio de lo que Dios hace con tu vida. Por más grande que haya sido la herida, cuanto tú más lo dices, va a sanar. Entiendo que hay heridas de distintos tamaños, de distintas magnitudes. Bueno, cuando peor haya sido la herida, va a demandar más tiempo, pero va a sanar. Porque para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Si tú lo sabes esta mañana, tú lo sabes porque has visto la mano poderosa de Dios haciendo cosas que tú humanamente creías que eran imposibles. Y cuando tú ves eso, dices, claro que va a poder, pero tú tienes que hacer tu parte. No solo porque lo digas una vez, ya quedó listo el asunto. Escucha, a veces va a demandar que lo digas todos los días. No, Manny, no te pases, no. Sí, todos los días. Te está doliendo, te está molestando, te está raspando lo que hizo esa persona. Todos los días en tus oraciones, vuélvelo a perdonar. Todos los días, vuélvelo a perdonar, vuélvelo a perdonar, vuélvelo a declarar, vuélvelo a pedir. Tarde o temprano en tu mente, eso que era dolor, eso que era rencor, eso que era por qué, se va a volver en para qué, se va a convertir en sanidad, tarde o temprano. ¿Y eso cuándo va a ser? No lo sé. Pero si no empiezas por hacerlo hoy, va a ser nunca. Tendrías que empezar a hacerlo desde hoy. Y es que acá, yo te lo decía hace rato, a veces el daño viene, ¿Has ido a trabajar? a veces el daño viene de otro. Alguien más me hizo daño a mí en ese pasado, pero a veces la herida está generada por nosotros mismos. Lo que yo te platicaba ahorita, me voy a ese pasado de pronto, o el enemigo me lleva a ese pasado y dice, acuérdate de Acapulco, María Bonita, acuérdate de lo que hiciste, acuérdate de lo que dijiste, acuérdate de esos mensajes que enviaste, acuérdate de esas llamadas que contestaste, acuérdate. Y entonces, ¿qué siente tu corazón? Culpa. ¿Tu hijo de Dios? Ahora tú transmites mensajes de Dios. ¿Qué no te acuerdas cómo eras? Sí, pero yo ya no soy eso, ya Dios me sacó de ahí. Y si Él no se acuerda, ¿por qué yo me voy a acordar? Yo ya me perdoné. Entonces, no solo se trata de perdonar al otro, muchas veces se trata de perdonarte a ti mismo. Porque, ¿sabes? Nosotros mismos somos los que más duro nos damos. Nos damos con todo. Nos flagelamos. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no me contuve? ¿Por qué me enredé en esa relación que no tenía que enredarme? ¿Por qué no me detuve? ¿Por qué no luché más por mi familia? ¿Por qué le hablé a mis hijos? ¿Por qué maltraté a mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo único que está habiendo aquí en tu corazón es un ataque que no viene de nadie, es un ataque que tú solito te estás haciendo. ¿Sabes cuál es tu peor enemigo? No es el que está afuera, tu peor enemigo es el que está dentro aquí metido, porque a donde vas ahí está duro y dale, duro y dale, duro y dale, tu propia mente.
Y tarde o temprano, si tú no haces algo con esos pensamientos, esa mente va a convencerte. ¿Sabes de qué te va a convencer? De que tú mereces vivir como estás viviendo. Esa culpa va a querer meterse aquí en tu mente y te va a querer decir, tú no mereces ser levantado por Dios. ¿Cómo te va a levantar a ti Dios? ¿Cómo si mira todo lo que has hecho? ¿Cómo vas a poder regresar? Tú estás condenado. Tú ya estás sentenciado. Tú, olvídate, lo tuyo ya no tiene remedio. Tú vas a tener que vivir sufriendo. Vas a tener que vivir mal, porque ya a ti te tocó vivir. ¿Has escuchado eso? Es la culpa queriéndote convencer, queriéndote engañar. El enemigo es mentiroso, o sea, la mentira es su arma más poderosa y te va a querer engañar si no puede afuera, va a querer engañarte desde adentro. Pero mira, te lo mencioné hace un momento, cuando Dios ya me perdona, yo me acerco a los pies de Cristo, cuando yo llego a los pies de Cristo, Dios ya me perdonó, Dios ya no te mira con los ojos del pecado de ayer. El pecado no te define, tú no eres tus errores, tú no eres el pecado, tú no eres todo eso que hiciste que en un momento te generó vergüenza, tú ya no eres eso, porque cuando tú llegas a los pies de Cristo, hay una alabanza que dice, ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo porque soy tu hijo. Y si soy tu hijo es porque me lavaste con tu sangre es poderosa. Y entonces ahora soy un hijo tuyo, pero soy renovado, soy transformado, soy redimido, soy perdonado, soy levantado, ya no soy el mismo. Hay una sola condición que Él te pone. Cuando Él te levanta, cuando Él te sana, cuando Él te limpia, te dice, ok, vete y ya no peques más. Es lo único que me está pidiendo. ¿Te acuerdas que te dije que cuando hay un arrepentimiento genuino, tiene que haber una transformación? Ah, ahí está implícita. Vete y no peques más. Cambia, aléjate del mal. Estás arrepentido, decidiste acercarme, decidiste pedir, acercarte, decidiste pedir perdón. Yo ya te di el perdón, yo ya te limpié, yo ya te lavé. Eres blanco nuevamente como la nieve. No vuelvas a lo mismo, no te vayas al mismo lodo. La tarea entonces es que una vez que yo sano, no reincido, no vuelvo a lo mismo, me mantengo en integridad. Uh-huh. Porque el mundo, hay situaciones en el, por ejemplo, para el mundo, en un matrimonio en el que hubo infidelidad, y no una, varias veces, ese matrimonio ya no tiene remedio, ese matrimonio está condenado a que termine, se acabe, porque ese pasado tarde o temprano los va a alcanzar, que se mintieron, que se engañaron, que se enredaron en cosas que no se tenían que enredar cuando estaban apartados de Dios, cuando estaban alejados de Dios. Para el mundo es así, pero yo tengo un Dios que cuando alguien le cree, ese alguien va a ver milagros y maravillas en su vida. Y él puede restaurar un matrimonio así. Claro que puede. Claro que lo puede hacer. ¿Qué te estoy diciendo? Él no te culpa. No te culpes tú tampoco. Porque cuando yo me culpo, ¿sabes qué estoy haciendo? Incluso estoy siendo orgulloso porque no estoy recibiendo el perdón y la misericordia de Dios que se renueva todos los días. Si Él ya no me culpa, yo tampoco me culpo. Acepto con humildad que me equivoqué, pero recibo la misericordia, recibo su perdón. Cuando lo recibo, cambio. Él me cambia, Él me transforma. Su palabra renueva mis pensamientos y me hace cosa nueva. ¿Ok? Punto número uno, entonces, sano. Al pasado regreso a qué? A sanarlo. No regreso a culparme, regreso a sanarlo. Ahora bien, punto número dos. Tengo que superar lo que ya pasó. A ver, Manny, ¿cómo? Estás hablando de sanar y de superar. ¿Qué no es lo mismo? No. Hay cosas que se sanan y hay cosas que se tienen que superar.
se sana lo que requiere reparación, lo que tiene reparación, se sana. Pero hay otras cosas, que hagas lo que hagas, patalees, berrinches, reclames a Dios, te vayas con la señorita Laura, con quien tú vayas, eso ya no lo vas a poder cambiar. Y a ese tipo de cosas, entonces, es que te tienes que enfrentar y las tienes que superar. Ahí aplica esto que has escuchado algunas veces, dale la vuelta a la página. Ya, ya, no lo puedes arreglar, no lo puedes cambiar. Ya metiste las cuatro, no se puede cambiar. Dale la vuelta a la página, suelta y bendice. En mi vida ocurrieron muchas de estas cosas que yo ya no puedo cambiar. Lastimé a muchas personas de una manera que yo ya no puedo cambiar. Ya no puedo arreglarlo. Que sembré en el corazón de esas personas rencor, odio, porque les lastimé de una manera increíble, porque yo vivía en inconsciencia, yo vivía apartado de Dios, yo era usado para lo malo. Eso lo tengo que superar. Y tengo que orar por esas personas para que por medio de alguien más, tal vez el amor de Cristo llegue a sus corazones y me perdonen. No porque yo necesite el perdón, yo ya estoy perdonado, yo ya recibí el perdón y estoy arrepentido genuinamente a tal grado que no he vuelto a hacer eso que hice con esas personas. Estoy arrepentido, avergonzado de lo que hice con ellas, pero eso ya no lo voy a hacer más. Entonces lo que pido es que el amor de Cristo llegue a sus corazones para que me perdonen, porque las que siguen en la cárcel del rencor son ellos, ellas. Tienen que salir. Ahí me toca orar. Ahora, mientras tú sigas aferrado a ese pasado y yo no lo suelto, no voy a tener espacio para lo nuevo. Es imposible. Imagínate que vas a recibir un regalo, no sé, algo que tú quieres, algo que te gusta, y cómo lo puedes recibir si tus manos están cargadas de algo más. O sea, tienes cajas viejas ahí llenas de ropa sucia, no sé, de lo que tú quieras, desperdicio, y estás cargando esas cajas aquí, y te traen el regalo y dices, ah, ¿y cómo lo agarro? Pues suelta eso. Pero es que no lo quiero soltar, bueno, quiero lo nuevo, suéltalo. Mientras sigas aferrado a situaciones, a personas, a circunstancias de ese pasado, como las que te acabo de contar, con esas que ya sabes que no hay nada que hacer, esa persona me odia, o sea, y con justa razón, le lastimé profundamente su corazón, no puedo hacer nada con eso, porque si intento acercarme a pedir perdón, me van a batear, me van a batear. Y sin embargo, en algunas ocasiones en mi corazón, en mi interior, yo he pensado que va a suceder, porque para Dios no hay imposibles. Pero con lo viejo en la mano, pues Dios no te puede mostrar lo nuevo. Freno la bendición de Dios. No es porque Dios no quiera, sino yo la estoy frenando, porque dice, mijito, yo te lo quiero dar, pero ¿cómo si está tu mano ocupada? Necesito que sueltes eso. Dice en Isaías 43, 18, 19. Y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Te está diciendo, suéltalo, yo ya no me acuerdo, suéltalo. Yo voy a hacer algo nuevo. Y ya he empezado a hacerlo. Es decir, él no está esperando a que tú lo sueltes. Él ya empezó a hacerlo nuevo, pero necesita que tú no traigas tu pasado a tu presente. Dice, estoy abriendo camino en el desierto, en ese corazón seco, en esos huesos secos, en ese corazón lastimado, en ese corazón con resentimiento, en ese corazón con raíz de amargura. Ese es el desierto y él dice que ya está abriendo camino en ese corazón y que de ese corazón va a hacer brotar ríos, ríos de agua viva en la tierra seca. Y de eso te estoy hablando ahora. Traigas
a tu presente el pasado, no te aferres a ese pasado. Ay, es que si no hubiera terminado esa relación con esa chica, yo sé que era el amor de mi vida, yo sé que no te deja estar en paz con quien estás ahora, porque estás allá. Si yo me aferro al ayer, el tema no es que solo esté yo aferrado mentalmente, el tema es que cada vez que traigo ese pasado al presente, me atormenta, no vivo en paz, vivo con intranquilidad. ¿Y qué es lo que te quiere robar el enemigo? Tu paz, tu gozo, porque si tienes paz y gozo en medio de la circunstancia que estés, vas a estar tranquilo, confiado, vas a estar sabiendo que Dios está contigo en medio de esa circunstancia. Por eso te quiere robar tu paz. Y a veces lo quiere hacer desde afuera, con situaciones que están ocurriendo afuera. Algún accidente, algún familiar se enferma, te roban, no sé, desde afuera. Y tú estás diciendo, todo está bien porque está dentro del plan perfecto, no pasa nada, Dios está conmigo, no te está robando la paz lo de afuera, pero si tú traes el pasado a tu cerebro, a tu mente, a tus recuerdos, los traes para acá y eso te está robando vida, desde adentro tú solito te estás atacando. Las cosas del pasado, recordar cosas del pasado, y estoy hablando de cosas malas, ¿verdad? No, porque traigas a tu mente cosas buenas, claro que eso te da tranquilidad y te da confianza en el Señor sabiendo que te ha permitido vivir cosas buenas. Pero si tú traes las cosas del pasado al presente, lo dañas. Son cosas que ya pasaron, ya sucedieron, ya no existen. Sí, te equivocaste bien feo. ¿Cómo pudiste hacer eso? La regaste, pero con R mayúscula. Pero ya no puedes cambiarlo. Ya no puedes estar recordando eso para estar reviviendo eso que pasó. Ya no está pasando. Ese capítulo terminó. No traigas cosas de tu pasado a tu presente. ¿Para qué? Ya no lo puedes cambiar, no lo puedes arreglar. Pero sí puedes dar gracias por eso que ya pasó, que fue ayer. Y a pesar de todo eso que pasó, hoy tienes algo nuevo y mejor para ti. Eso sí es bueno. O sea, que tú te puedas acordar de lo que viviste, tú te puedas acordar de quién fuiste, tú te puedas acordar de todos los errores que tú cometiste y que con todo y eso tú vives un presente en el que la misericordia de Dios te ha alcanzado y en el que estás viviendo cosas nuevas y en el que está permitiéndote el Señor vivir cosas diferentes, grandes cosas. Ah, entonces sí es válido que te acuerdes porque vives agradecido. Te estás acordando solamente para darte cuenta de lo que hoy día estás viviendo. Hay cosas en tu pasado, ciertamente, que no te bendijeron, no te dieron bendición esas cosas que hiciste en el pasado, pero ¿qué tal te dieron lecciones? Mm, las lecciones también bendicen, porque cuando tú tomas una lección, aprendes en qué cosas no tienes que volver a meterte, en qué cosas no tienes que volver a caer, porque es cierto que incluso esta frase la has escuchado y estoy seguro que alguna vez la has dicho. Ya aprendí la lección. Ah, entonces la lección es bendición porque trae aprendizaje y el aprendizaje aplicado en el día a día se llama sabiduría. Mm, toma sentido, ¿cierto? Toma sentido. Entonces, mucha gente está atorada en ese pasado pidiendo que le devuelvan lo que perdió. Ah, es que yo tenía un extraordinario trabajo, es que en esa empresa la estaba rompiendo, ¿cómo es que se pudo acabar? ¿Cómo es que hoy estoy viviendo una realidad diferente? Ya se perdió, no pidas que te devuelvan lo que ya te perdió, quédate con lo que aprendiste. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué sacaste de esa experiencia? ¿Qué errores cometiste en ese momento? Identifica esos errores, saca el aprendizaje, vuélvelo sabiduría y no vuelvas a cometer las mismas cosas, los mismos errores, los vuelvas a cometer. Supera tu pasado, supera tu pasado. Nos está diciendo en este versículo que acabamos de leer en Isaías, Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer algo nuevo.
Te lo mencioné hace un momento y te lo vuelvo a decir. Cuando Dios te ve, Dios no está viendo tu historia de ayer. No está viendo eso. Dios está viendo tu presente. Y no solo tu presente, Él está viendo lo que va a hacer contigo, tu futuro, a dónde te va a llevar, por qué te trajo, por qué te rescató, por qué te salvó, porque tu vida tiene propósito y tu vida va a ser usada. Y Él ya vio a dónde vas a ser lanzado. Él no te está viendo en este momento como estás. Él está viendo ya la versión terminada. Por eso te ha cuidado todo ese tiempo, porque Él te ama. Yo creo que todos los que estamos conectados tenemos hijos, creo. Tal vez por ahí puede haber alguien que todavía no tiene, pero yo creo que todos tenemos hijos. Un papá, una mamá, aunque conozca las peores equivocaciones de sus hijos, siempre va a anhelar que les vaya bien. Mis hijas han cometido errores que cuando están hasta aquí y que no lo pueden solucionar, han llegado con vergüenza a decirme, papá, cometí esta burrada y ahora esto me está complicando, no sé qué hacer. Vamos, yo pongo la cara por ti, porque los papás amamos a nuestros hijos. Y yo soy un hombre imperfecto que incluso yo mismo he podido lastimar a mis hijas. Y sin embargo, quiero lo mejor para ellas. Imagínate nuestro Padre Celestial si no va a querer lo mejor para nosotros. Yo me arrepiento de lo que hice y le pido perdón a Dios y acepto la misericordia de Él. Ah, me voy a poder levantar y voy a saber en ese momento que Dios es un Dios bueno, es un Padre bueno, es un Padre que me ama y que voy a ver su gracia y su misericordia porque siguen vigentes. Pero no debo olvidar que sí es cierto que está vigente su gracia y su misericordia todos los días, pero no debo olvidar, ve y no peques más. Aléjate de lo malo. Sigue expuesto a su presencia, sigue expuesto a su palabra. Es imposible que estés expuesto a la presencia de Él y sigamos igual. Algo va a pasar. Algo tiene que ocurrir. Y ya vamos a acabar. Punto número 3. Lo primero dijimos, sanar, sanar ese pasado, superar ese pasado. Y número 3, recuerda lo que ha hecho Dios. Dice en Isaías 46:9, recuerda todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. O sea, él me está hablando de que él todo el tiempo ha estado. Nosotros, y si no, pregúntale a alguien cuando comenzamos a platicar y nos comenzamos a poner al día, qué has hecho, cómo te ha ido, qué dice tu vida. Sí, claro que vamos a decir, no, pues fíjate qué bien, genial, bendecido, Dios ha estado conmigo, todo eso que podemos decir. Pero si nos sentamos a tomar un cafecito y trasciende un poco más la plática, más allá del cómo estabas, de lo que has vivido, del cómo te fue. Entonces, vamos a comenzar a ponernos al día con aquella persona y la persona también hará lo mismo, pero vamos a ir al pasado, porque desde el pasado le tengo que platicar porque no estuvo ahí, entonces le tengo que poner a cuentas, le tengo que poner al día. Y voy a recordar fácilmente para platicarle a esta persona lo malo. Voy a recordar lo malo. Y prácticamente es más fácil que recuerde lo malo que me hicieron. Aunque yo sepa que también yo hice. A lo que voy es que cuando vamos al pasado, lo hacemos para acordarnos de lo malo que nos hicieron, de lo malo que hicimos. Y si no, me vas a decir si no es verdad que de pronto alguien está platicando su Rosa de Guadalupe
lo que ha vivido, lo que ha pasado, y no falta aquel que en la mesa diga, eso no es nada, deja que te platique lo que ha pasado conmigo. Es decir, hasta competimos por quién tiene la peor historia, ¿verdad? Pasa. Entonces, él nos está diciendo, ¿por qué no, en vez de ir al pasado para buscar lo malo, por qué no buscas en el pasado todas las cosas buenas que yo he hecho por ti? Sé que es más fácil que te acuerdes de lo malo, pero ¿por qué no vas a tu pasado y te acuerdas de las cosas buenas que yo he hecho por ti? ¿Por qué no piensas en todas las bondades que yo te he mostrado? Porque yo he sido el Dios de siempre. Porque solo te acuerdas de lo malo. Estoy seguro que hubieron cosas buenas ahí. A veces miras tu presente, no me vas a dejar mentir. A veces miras tu presente y en tu presente solo ves los problemas que tienes, las aflicciones que tienes, los pendientes que tienes, lo que tienes por cerrar, lo que tienes por pagar, lo malo. ¿Mm? Y hoy te quiero decir que hay gente que tiene que mirar al pasado, tiene que volver atrás para acordarse que estaban enfermos, que estaban en cama, que dolía su cuerpo, que no podían trabajar, que estaban sin dinero, que estaban estresados, que estaban deprimidos, que estaban con ansiedad, que había perdido amigos, que había perdido todo. Y Dios les sanó. Hay otro que puede volver al pasado y se puede acordar que su hogar estaba a punto de perderse, que ese matrimonio estaba a punto de romperse y Dios se lo devolvió. Otros pueden acordarse cuando no había y Dios dio provisión y abrió los cielos sobre su casa. Ojo, y no porque lo merezcamos, sino es porque la gracia y la misericordia de Él sigue vigente en nuestra vida, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando tú te acuerdas, cuando tú vas al pasado y recuerdas lo que Dios ha hecho, tu alma se va a enfocar en algo. Si Dios estuvo contigo antes, cuando estabas apartado de Dios, cuando ante tus ojos tú eras nadie, cuando ante tus ojos tú eras huérfano porque no tenías padre, cuando ante tus ojos tú no tenías nada y Él estuvo contigo, ¿qué te hace pensar que ahora Dios se va a olvidar de ti si no se olvidó de ese momento? Yo siempre cuando voy al pasado, recuerdo el pasado, recuerdo las cosas que hacía, lo que decía y cómo vivía. Yo se los he compartido muchas veces. Hubieron ocasiones en las que yo me bajaba del carro y yo no podía estar de pie. Yo me tenía que recargar en el carro porque estaba ahogado en alcohol. Y Dios me guardó todo ese tiempo. Dios cuidó de mí, me libró. ¿Ustedes creen que yo puedo dudar en este momento del cuidado de Él? Ni dudo que te cuida a ti, porque estoy seguro que tú también tienes historias en ese pasado que volteas a ver y dices, solo la mano de Dios me salvó de ahí. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Bueno, hoy te digo, si en el pasado fue bueno contigo, en el presente va a ser bueno contigo y en el futuro va a ser bueno contigo porque Dios es bueno todo el tiempo. Confía en Dios. Soltémosle el control. ¿Qué cosas hoy, después de este mensaje que hemos compartido, que ya vamos terminando, qué cosas hoy tú puedes recordar de tu pasado con alegría y gratitud? ¿De qué escenarios de sombra, de valle de muerte te sacó? Piénsalo. Piénsalo y te vas a dar cuenta que Dios
no solamente llegó ahora, no solamente hoy está contigo, Él ha estado ahí siempre. Pero decías a veces, qué buena suerte que tuve. No, no era suerte, era bendición, era presencia, era propósito y Él estaba ahí para guardarte, Él estaba para meter, cubrirte, para guardarte, para protegerte, porque tenía un plan contigo. Porque que el día de hoy estés conectado, insisto, no es casualidad, Él te guardó y te ha traído hasta acá, porque tiene algo para ti, porque tiene un plan para ti, porque tienes un propósito. Dios no une vidas, Dios une propósitos, porque cuando une esos propósitos es que juntos caminan hacia su tierra prometida, es que juntos vencen los gigantes que tienen que vencer para poder llegar a esa tierra que te va a entregar. Simplemente te voy a decir algo y ya con esto cerramos. Tú y yo deberíamos estar muertos. Ay, Manny, no seas pesado. No, sí, tú y yo deberíamos estar muertos, pero Dios decidió que tú y yo hoy día fuéramos muestra de su amor y fuéramos sobrevivientes de una pandemia en la que mucha gente murió. Aquí donde estoy sentado alrededor en un radio de 50 metros, en una semana, en 4 días murieron como 8 o 10 personas. Y mi mamá tenía COVID y yo tenía COVID. En mi casa nadie más se contagió. Y a mí no me pasó nada y a mi mamá no le pasó nada. Y mi mamá tenía miedo y yo le decía, no tenga miedo, mamá, Dios no miente. Y él dice que pueden caer 1,000 y 10,000 a tu lado, pero a tu casa no llegará. Y dice que a tu casa no va a golpear, no va a golpear, te va a guardar. Aquí está mi mamá. Mi mamá tiene más de 70 años, acaba de cumplir 78 años. Y Dios me sigue regalando su presencia, y Dios me sigue regalando su amor, y Dios me sigue regalando su cuidado. Y no porque yo sea bueno, es porque Dios es bueno y es fiel. No se te olvide, tú y yo deberíamos estar muertos, pero Dios nos guardó porque es bueno. Y en resumen, ¿qué hago con mi pasado? Punto número uno, sano lo que está pendiente. Regreso a ese pasado para ver lo que está pendiente. ¿A quién tengo que pedir perdón? ¿A quién tengo que perdonar? Y lo hago. Si no me llega el perdón así de a la primera, todos los días, todos los días, todos los días, voy a estar duro y dale, duro y dale, duro y dale, hasta que esta mente, lo que era dolor, lo convierta en sanación. Hasta que el exponerme a la presencia de Dios sane mi corazón y me devuelva el gozo y la paz, porque es lo que el enemigo te quiere quitar. Dos, supero lo que quedó atrás, lo suelto y bendigo, ya pasó, le doy vuelta a la página, no puedo hacer nada con eso, no lo puedo traer al presente, pero sí puedo en el presente tomar la experiencia de ese pasado, el aprendizaje de ese pasado y decidir, porque una decisión cambia el resto de mi historia. La decisión no es lo mismo estar decidido que estar involucrado, la decisión hace un cambio radical y te aleja de lo malo y te prepara para un futuro en bendición, porque ya solté el pasado y entonces hoy voy a ver la bendición de Dios y voy a llegar a un futuro bendecido por Dios y aparte voy a poder ser instrumento para que la vida de otros en el camino vaya siendo bendecida, porque Dios no te sana y te levanta nada más de casualidad, te sana y te levanta para usarte, para poder ser instrumento que pueda bendecir a otras personas. Y número tres, nunca, nunca se te olvide que Dios ha sido bueno contigo, que Dios va a seguir siendo bueno contigo, que Dios nunca te va a abandonar, que Dios siempre te va a bendecir, que lo único que ocupas es creer, creer y alejarte de lo malo, porque Él es fiel, Él no es como nosotros, Él no cambia, así que Él siempre estará contigo y entonces recuerda siempre lo que Dios ha hecho en tu vida. No permitas que tu pasado sea un tormento, era parte del plan. Dios no se equivocó contigo ni conmigo, era parte del plan. Es que salí defectuoso, no, era parte del plan. Es que he sido malo, no, era parte del plan. Es que yo estoy peor que Libertad Lamarquez, nací para sufrir, era parte del plan. No permitas que tu pasado sea un tormento y que mejor sea el escenario. Escucha, que ese pasado sea el escenario donde puedas ver lo que fue Dios en tu vida, aún cuando tú no estabas en Dios. Que ese pasado sea escenario para que veas lo que tu vida era sin Dios y aún tuvo cuidado de ti. Lo que en esa vida fue manifestación de Dios en el ayer.
como esto que te platicaba, que yo en medio de aquellas borracheras nunca me pasó nada. Amigos por menos de eso murieron. Muchas veces estuve yendo de madrugada en accidentes a levantar amigos que habían muerto. Y yo tuve la bendición de no estar ahí y estar en el lugar de ayudar y confortar a las familias de mis amigos. Pero a mí no me tocó, porque Él me guardó. Recuerda que Dios tiene cosas más grandes y mejores para ti. Porque aunque tú no estabas con Él, Él estaba contigo. Y en medio de esa lejanía que tú vivías para con Él, Él estaba cerca. Y has visto su mano. Haz memoria y vas a ver que estás ahí con Él y que has visto su mano. Entonces, si tuviste la presencia de Él en tu vida, aun cuando tú estabas apartado, vienen cosas más grandes todavía y vienen cosas mejores para ti. No se te olvide. Nuestro Señor Dios es el Dios de nuestras temporadas. Ha estado todo el tiempo y va a seguir estando. No te va a abandonar. No dejes de esforzarte por hacer lo bueno. Aunque todos hagan contigo lo malo, no dejes de esforzarte por hacer lo bueno. Somos hijos de un Dios extraordinario. Nos toca vivir en ese mismo nivel. Nuestro Dios te está llamando a ser un hijo de excelencia. Vivamos en obediencia y mostremos con nuestra vida más que con nuestras palabras el amor de Cristo que redime, que transforma, que salva, que salva. Más nada, familia, muy, muy buenos días. 8:15 casi de la mañana. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final.